título quinto de la Ley de Copropiedad regula los actos jurídicos que pueden realizarse sobre los bienes comunes. Reconoce que, previo acuerdo de la Asamblea de Copropietarios, se podrán dar en arrendamiento, ceder la tenencia y gravar. También, cuando el bien común esté siendo usado únicamente por un solo copropietario y no exista un uso colectivo por parte de la comunidad, el bien se podrá enajenar, es decir, se podrá transferir el dominio de la unidad al tercero interesado. En 2 casos, se deberá modificar el reglamento de copropiedad. Cuando la enajenación implique la alteración en el número de unidades del condominio y cuando se modifique la superficie del condominio, producto de ampliaciones, donde deberán dejar constancia de los nuevos porcentajes de derechos de los copropietarios, producto de la intervención. Hay que aclarar que en ciertos casos, la enajenación de los bienes comunes solo se podrá otorgar a los copropietarios colindantes al bien en cuestión. Acá nos referimos a terrenos que son parte del condominio, pero no forman parte de otros bienes comunes. Por ejemplo, en el caso de un departamento en el primer piso, se podría enajenar el estacionamiento contiguo a esa unidad, ya que probablemente solo le sirve a ese copropietario. Los estacionamientos de visitas jamás podrán enajenarse ni asignarse en uso y goce exclusivo, sin perjuicio de que podrán ser asignados a sectores determinados conforme el reglamento de propiedad. En caso de trabajos que realicen sobre ciertos bienes comunes, será necesario que estos sean aprobados por la Asamblea de Copropietarios y, de ser necesario, con el permiso correspondiente de la Dirección de Obras Municipales. En el caso de alteraciones, modificaciones o construcciones sobre las instalaciones de gas, estas deberán ser ejecutadas por una persona autorizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, mientras que si estas se efectúan sobre las instalaciones de ascensores y otros equipos similares, deben ser realizadas por personal que cuente con una inscripción vigente en el registro de instaladores, mantenedores y certificadores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Respecto a las unidades de dominio exclusivo, los copropietarios podrán hipotecar y construir otros gravámenes sobre su inmueble sin el consentimiento de los demás copropietarios ni la administración del condominio. Los copropietarios no pueden destinar sus unidades a otras finalidades que estén establecidas en el reglamento de copropiedad y en el silencio de este. Así, por ejemplo, si se desprende del reglamento o de la resolución de la Dirección de Obras que las unidades del condominio solo tienen destino habitacional, es decir, solo pueden ser usados como hogares, no va a ser posible instalar placas comerciales, oficinas, talleres en el condominio. Existe una suerte de prohibición indirecta para el destino de unidades. Las unidades del condominio solo pueden ser destinadas a la finalidad que el reglamento de copropiedad o los planos especifiquen. Tampoco se podrán destinar a actividades que perturben la tranquilidad de los copropietarios. Si estas son permitidas por el reglamento, deben ser realizadas sin molestar al resto de los copropietarios. No podrán realizar actividades que comprometan la seguridad, la salubridad y la habitabilidad del condominio o de sus unidades, ni que impliquen el almacenamiento de materiales que puedan dañar las otras unidades del condominio o los bienes comunes. La infracción a estas limitaciones será sancionada con multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales. El monto podrá elevarse al doble en caso de reincidencia. En el caso de infracciones cometidas por los copropietarios, se entiende que existe reincidencia cuando el copropietario o el ocupante de la unidad cometa la misma infracción dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la resolución del juez de policía local que condenó al pago de la primera multa. Por ejemplo, a usted se le aplicó una multa por ruidos molestos en noviembre del año pasado, y en el mes de febrero siguiente incurre nuevamente en la misma conducta y se le impone nuevamente una multa. En este caso, se entiende reincidencia porque ambos episodios ocurrieron en un periodo inferior a 6 meses. Por lo tanto, la sanción se agrava y se le condenará a pagar el doble del originalmente pagado. Ahora, los copropietarios siempre tendrán el derecho de denunciar la infracción cuando consideren que los hechos lo justifiquen. Para esto tendrán un plazo de 3 meses desde que se efectuó la infracción. La ley permite que ciertos bienes comunes puedan ser asignados en uso y goce exclusivo a un copropietario, siempre que el bien en cuestión no esté siendo usado activamente por el resto de la comunidad y que la asignación sea realizada conforme a lo establecido en el reglamento o de acuerdo a lo establecido en la asamblea de copropietarios. El copropietario asignado podrá estar afecto al pago de aportes en dinero por dicho uso y goce exclusivo, ya sea a través de un pago único o periódico. Los recursos obtenidos de esta manera deben ser destinados al Fondo Común de Reserva del Condominio. Además, será responsable de pagar los gastos de mantención del bien común dado, a menos que el reglamento de copropiedad o el acuerdo de la asamblea diga lo contrario. El uso y goce exclusivo no autoriza al copropietario titular a efectuar construcciones o alteraciones de dichos bienes, salvo que sea autorizado para hacerlo por la asamblea de copropietarios.
La designación del bien común podrá ser de manera pura y simple, es decir, sin un plazo determinado. O podrá estar sujeta a modalidades, ya sea a través de plazos o condiciones determinadas. Siempre deberá estar singularizado el bien común que será asignado, y en el caso de que la asignación no se encuentre en el respectivo reglamento de copropiedad, deberá ser inscrito en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces competente. La ley habla de uso y goce exclusivo. Usar implica utilizar en forma personal el bien, y el goce implica la posibilidad de obtener rentas de ese bien, normalmente a través de su arrendamiento. Esto ocurrirá a menos que, por supuesto, el reglamento de copropiedad lo prohíba. Los gastos comunes se pueden clasificar entre ordinarios y extraordinarios, que aluden al objeto o finalidad del gasto, y entre generales y especiales, que distinguen la cantidad de copropietarios que deberán pagarlos. Los gastos comunes ordinarios son aquellos que se utilizan para pagar los gastos de administración, los gastos de mantención, los gastos de reparación y los gastos de uso y consumo del condominio. Los gastos comunes extraordinarios, en cambio, son las obligaciones económicas que se requieren cuando existen gastos adicionales imprevistos. Por ejemplo, en caso de daños provocados por sismos, o cuando la asamblea toma la decisión de construir nuevas obras comunes, como una piscina. Normalmente, los gastos comunes son pagados por todos los copropietarios del condominio. A esto, la ley conoce como gastos comunes generales. Sin embargo, pueden existir situaciones donde solo ciertos copropietarios estén obligados a pagar ciertos gastos. Estos son los gastos comunes especiales. Generalmente, esto ocurre en el caso de condominios que estén divididos en sectores. Si existen bienes o servicios que estén destinados únicamente a ciertos sectores, el reglamento de copropiedad podrá establecer que los gastos comunes correspondientes a esos bienes solo serán cargo de los copropietarios de las respectivas unidades. En todo caso, el pago de gastos comunes especiales de un sector no significa que los copropietarios de este no deban pagar los gastos comunes generales del condominio completo. Los gastos comunes especiales siempre se adicionan a los generales. Los copropietarios deben contribuir hacia los gastos comunes en proporción a los derechos que les corresponda en los bienes de dominio común. En el caso de que una unidad pertenezca a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable del pago de la totalidad de los gastos comunes correspondientes. En todo caso, cada propietario tendrá el derecho a exigir el reembolso de parte de lo pagado. Los gastos comunes serán cobrados por el administrador. En el aviso de cobro correspondiente, deberá constar la proporción en que el respectivo copropietario debe contribuir junto con los intereses y multas que adeuda. El aviso de cobro debe separar los gastos comunes de los intereses y de las multas. Los gastos comunes deben ser pagados dentro de los 10 primeros días siguientes a la fecha de emisión del aviso de cobro. Pasado este periodo, y si aún no se ha efectuado el pago, se entenderá que el copropietario ha quedado en mora y se podrá aplicar un interés sobre la deuda, el cual no podrá ser superior al 50% del interés corriente bancario. Cuando hablamos de interés corriente bancario, nos referimos a la cantidad de dinero que se adiciona como interés al monto adeudado. Este jamás lo determinará la administración, sino que se calcula conforme a lo que informa la Comisión para el Mercado Financiero. Es un promedio de los intereses cobrados por la banca entre el 15 del mes pasado y el 14 del mes actual. Si un propietario mantiene la morosidad respecto del pago de 3 o más cuotas de los gastos comunes, continuas o discontinuas, la administración, previa autorización del comité de administración, podrá suspender el servicio de ciertos servicios domiciliarios sobre la unidad del deudor. La ley permite que la administración suspenda los servicios de electricidad, telecomunicaciones y calefacción del propietario moroso, en ese orden. Sin embargo, establece ciertas limitaciones. No se podrá solicitar la suspensión simultánea de más de uno de los servicios referidos. Tampoco se podrá llevar a cabo la suspensión de ninguno de los servicios durante la vigencia de una declaración de estado de catástrofe que afecta al condominio. Asimismo, si en la unidad en cuestión residen personas electrodependientes, no se podrá solicitar la suspensión del servicio eléctrico. Mencionamos la suspensión al servicio de electricidad, de telecomunicaciones y de calefacción. ¿Qué pasa con el servicio de agua potable? ¿Puede la administración suspender este a un copropietario moroso? No, jamás. La nueva ley de copropiedad no autoriza la suspensión de este servicio en caso de mora. Y si no lo autoriza, es equivalente a que lo prohíba. Solo la compañía de agua potable podrá hacerlo, y solo en el caso de que el copropietario tenga deudas impagas con la empresa, no con la copropiedad.
Además de tener que pagar intereses por sobre la deuda por gastos comunes y de sufrir la suspensión de servicios, al copropietario también se le podrán imponer multas por parte del comité de administración. Además, el copropietario quedará inhabilitado para participar en la asamblea de copropietarios y eventualmente la administración podrá tramitar la indemnización de perjuicios. Todos los copropietarios deben cumplir con un conjunto de obligaciones económicas. Y estas obligaciones siempre van anexas a la unidad adquirida y no al copropietario. Si nos encontramos frente a una unidad, por ejemplo, un departamento o una oficina, que mantiene obligaciones económicas impagas, quien sea el actual copropietario de la unidad, él será el responsable de pagar, aun cuando esa deuda provenga del dueño anterior. Ahora, no todo son malas noticias. Si el propietario paga las deudas que el inmueble mantenía por culpa del dueño anterior, el actual propietario tiene el derecho a exigir el reembolso de la deuda a través de una acción de reembolso. Sin embargo, para que esto suceda, el comprador tiene que asegurarse que en la escritura por la cual se compre la unidad no haya ninguna cláusula que declare que se hará cargo de la deuda. Solo cuando exista el silencio de las partes sobre la morosidad, podrá el nuevo propietario efectuar la acción de reembolso. Esta acción prescribirá de acuerdo con las reglas generales, es decir, en el plazo de 5 años contados desde que se paguen los gastos comunes controvertidos. Siempre hay que tener presente que cuando se transfiere una unidad, la escritura pública que sirve de título de enajenación debe expresar claramente si existen deudas adjuntas al inmueble. La copia del acta de la asamblea válidamente celebrada, en que se acuerden los gastos comunes y los avisos de cobro, tendrán mérito ejecutivo para el cobro de los gastos comunes y las obligaciones económicas que devengan de ellos. Esto quiere decir que estos documentos son necesarios para que la administración demande al deudor en un juicio ejecutivo. La demanda deberá ser presentada ante el juez de letras correspondiente. Usualmente, en el juicio ejecutivo se pide el embargo de la unidad. De ser necesario, el inmueble podría ser puesto en venta a través de una subasta pública, donde se informarán los gastos comunes morosos y las otras obligaciones económicas que se generaron durante el juicio. Los condominios que se acojan a la ley deben mantener un fondo de reserva, el cual está destinado a cubrir gastos comunes extraordinarios, urgentes e imprevistos, además de los pagos asociados al término del contrato del personal y solo excepcionalmente para cubrir gastos comunes ordinarios de mantención o reparación. El Fondo Común de Reserva se crea e incrementa mediante un porcentaje de recargo sobre los gastos comunes que establece el reglamento de copropiedad o que se fije en la asamblea, mediante las multas o intereses que los copropietarios paguen, por los aportes recibidos por concepto de uso y goce exclusivo sobre los bienes comunes, y con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, cesión de la tenencia o gravamen de bienes comunes. Este fondo puede ser depositado en una cuenta corriente bancaria o de ahorro, pero también puede ser invertido en instrumentos financieros que operen en el mercado de capitales, previo acuerdo del comité de administración. Todo condominio debe tener un plan de emergencia ante siniestros o emergencias, como incendios, terremotos, tsunamis y semejantes. En el plan se deben incluir las acciones a tomar, antes, durante y después del siniestro. El primer plan de emergencia es suscrito por el propietario original del condominio. Normalmente, esta es la empresa inmobiliaria. En el caso de un edificio nuevo, es un antecedente necesario para la recepción definitiva del proyecto por parte de la Dirección de Obras Municipales competente, la que también acoge el inmueble al régimen de copropiedad inmobiliaria. La elaboración de este primer plan de emergencia deberá ser realizada por un ingeniero en prevención de riesgo. Siempre debe existir una copia del plan de emergencia en la recepción o conserjería del condominio. Esta deberá contener el plano del condominio, indicando las vías de evacuación, las instalaciones de emergencias, sistemas de respaldo de energía, alumbrado de emergencia, alarmas, sistema de detención de humos, entre otros. El plan de emergencia debe ser entregado a la respectiva unidad de Carabineros de Chile y al cuerpo de bomberos que corresponda, quienes podrán hacer las observaciones pertinentes sobre el documento. Los copropietarios y habitantes de las unidades del condominio están obligados a facilitar la revisión y certificación de elementos al interior de sus unidades, cuando sea necesario y se les haya informado previamente. Si se niegan, podrán ser multados según lo establecido en la ley.
en caso de filtraciones, inundaciones u otros desperfectos imprevistos que requieran el ingreso a una unidad y donde el propietario no permita el acceso o no se encuentre disponible. El administrador podrá forzar su ingreso a la unidad. En estos casos, deberá levantar un acta detallada de la diligencia. Cualquier gasto que se origine por la reparación o arreglo del imprevisto será en responsabilidad de los causantes del daño producido. La ley establece que todos los condominios que contemplen el destino habitacional en alguna de sus unidades deberán contratar y mantener vigente un seguro colectivo contra incendios. En el caso de condominios que no contemplen unidades con destino habitacional, el reglamento podrá estipular que la contratación de un seguro contra incendios no es obligatorio, pero tiene que expresarlo. Si el reglamento no dice nada sobre el tema, se asume que es una obligación. El seguro deberá cubrir todos los daños que sufran los bienes e instalaciones comunes, además de otorgar opciones a los copropietarios para cubrir los daños que sufran sus unidades. Además de este seguro, la Asamblea de Copropietarios podrá complementar la seguridad del condominio con otras coberturas. El contrato en el que se acuerda el seguro debe permitir que los copropietarios puedan renunciar a las opciones de indemnización que contemple. Esta renuncia no implica que dichos copropietarios se eximan de la obligación de pagar la parte correspondiente del seguro que asegura la cobertura de los daños que sufran los bienes comunes. El reglamento de la ley contendrá exigencias, normas y excepciones sobre cómo deberá realizarse la contratación, renovación y término del seguro colectivo. El pago de indemnizaciones que ofrezca el seguro siempre deberá destinarse primero a la reparación del bien asegurado. Lo anterior constituye una excepción a la norma, ya que si aplicáramos la regla general en el caso de un incendio, la compañía de seguros tendría que entregar la indemnización por el siniestro al acreedor hipotecario, normalmente un banco, y no al propietario de la unidad afectada, con el objeto de pagar parte de la deuda hipotecaria. Sin embargo, el inconveniente de esto es que el inmueble seguirá con los daños ocasionados por el incendio y el propietario tendría que pagar los arreglos con su patrimonio. En el marco de la nueva ley de copropiedad, la indemnización por daños parciales siempre deberá destinarse a la reparación de la unidad siniestrada y si quedara parte de la indemnización pagada por la compañía de seguro sin utilizar, esta se imputará al pago parcial de la deuda hipotecaria.